Muchas personas que padecen de los riñones también podría ser que estén padeciendo del corazón, o aquellas que son diabéticas, aquellas que están pasadas un poco de peso, o aquellas que de anemia. Nos acompaña el nefrólogo doctor Fabián Hernández. Buenos días, doctor. Buenos días y muchas gracias por la invitación. Doctor, una pregunta. ¿Aquellas personas que padecen del riñón podrían también estar padeciendo del corazón o tener complicaciones cardíacas? Sí, efectivamente. Bueno, los riñones como órganos fundamentales para la vida se encargan de muchas cosas. Se encargan, por ejemplo, de regular la composición corporal. No solo es el excretar sustancias de desecho, sino también regular el contenido de sodio, y eso a la vez determina el contenido de agua, la cantidad de potasio, regula la presión arterial, producen hormonas que están relacionadas con el no desarrollar anemia, con el adecuado nivel de calcio, fósforo y la salud de los huesos. Si los riñones fallan, ocurren alteraciones en todos estos sistemas. En cuenta, por ejemplo, la presencia de anemia le imprime una mayor carga de trabajo al corazón, para ponerte un ejemplo. La hipertensión arterial, que se genera muchas veces a raíz de una falla renal, también le imprime mayor carga de trabajo al corazón, y ahí se establece esa relación bidireccional. Claro, ahora, ¿qué podríamos hacer para evitar este peligro entre ambos órganos tan vitales, en caso del corazón, por ejemplo? Bueno, es importante porque tanto riñones como corazón pueden verse afectados por múltiples enfermedades. Lo importante es identificarlas tempranamente para poder intervenirlas médicamente y retrasar la progresión, ya sea de la enfermedad cardíaca o de la enfermedad renal. Recientemente, hace unos años, se ha descrito lo que en medicina le llamamos el síndrome cardiorrenal, y es precisamente esa condición en la cual la lesión del corazón produce daño renal y viceversa. La lesión de los riñones induce cambios a nivel cardíaco. Y hay una serie de alteraciones hormonales, en presión arterial y en otros elementos de la biología humana que son las responsables de esta interrelación. Entonces, para responder a tu pregunta, probablemente la identificación temprana del problema cardíaco renal con la adecuada intervención en cada uno de estos órganos es lo que va a retrasar el posible daño que puede haber en ambas direcciones. Doctor, perdón, aquella persona que es diabética, ¿a qué se expone? Ok, el diabético, hay que tomar en cuenta que en el mundo, y nosotros como país no nos escapamos a esa estadística, la principal causa de lesión renal crónica, de insuficiencia renal crónica, es la diabetes. En segundo lugar, la hipertensión. La diabetes, todo el mundo conoce que es una elevación del nivel de azúcar, pero además trae una serie de complicaciones asociadas a esa elevación del nivel de azúcar. Ese nivel de azúcar elevado va generando varias cosas a nivel renal. Por ejemplo, los riñones, como filtros que son, permiten que la sangre que llega ahí, digamos, se depure. Mucha de esa azúcar que se filtra a nivel renal es recuperada por los riñones. Cuando el nivel de azúcar pasa por encima de cierto valor, ya los riñones pierden esa capacidad de recuperar, y el azúcar empieza a botarse por orina. No es infrecuente que el diabético le aparezca en el examen de orina que tiene 3 cruces de glucosa en orina. Eso lo predispone a infecciones urinarias, lo predispone a deshidratación, porque ese azúcar que está a nivel de los tubulitos del riñón jala agua, por así decirlo, y la persona empieza con orinadera, que llama la gente. Y muy frecuentemente llegan deshidratados. Por otra parte, a largo plazo, ese azúcar elevado va generando cambios propiamente en el filtro renal y en los vasos sanguíneos de los riñones, de forma tal que se empiezan a perder proteínas de manera normal por vía renal, y se van dañando esas arterias de los riñones, de forma tal que la llegada de sangre a los riñones se va viendo comprometida conforme pasa el tiempo, y los riñones empiezan a fallar. Bueno, tenemos el caso de un joven de 28 años que es diabético y también le diagnosticaron problemas en los riñones. Nos comenta que cada vez que él se aplica la insulina siente un dolor muy fuerte. Él toma mucha agua, pero este dolor permanece. Bueno, la insulina, ahí hay que tener en cuenta varios elementos. La aplicación per se puede ser dolorosa según la técnica y según los insumos que se le den al paciente. La enfermedad renal relacionada con diabetes es indolente por lo general. No va a ser causa, digamos, de dolor a nivel de las fosas lumbares que llamamos, pero sí hay que tener claro algo. Si un paciente de 28 años con diabetes ya tiene daño renal, probablemente la evolución de su diabetes no ha sido la mejor a lo largo del tiempo. ¿Okay? Se dice que un diabético tipo 1, que es la forma de presentación un poco más frecuente en los pacientes jóvenes, puede empezar ya con problemas renales después de unos 10 o más años. El diabético tipo 2, muchas veces al momento de la presentación ya tiene daño renal, o transcurridos 5 años empieza a agregarlo. Entonces, en ese tipo de pacientes lo que hay que tratar de hacer es una valoración integral. Ver incluso si esas molestias dolorosas se están traduciendo más bien ya lesión de los nervios por diabetes, que puede producir dolor ante cualquier estímulo, por más pequeño que sea, ¿no? Pero sí, definitivamente, el cuidado adecuado de esa diabetes es lo que va a generar a esa persona una preservación de su funcionalidad renal. En la medida en la que la diabetes no esté controlada, esos riñones van a sufrir
mes a mes, año con año, y pueden llevar a que el paciente desarrolle insuficiencia renal crónica y necesite terapias especializadas tipo diálisis o trasplante de riñón. Bueno, también tenemos el caso de una señora que comenta que su esposo es diabético y a través de la orina está perdiendo muchísima proteína que podría estar generándole esto. ¿Cuál es la consecuencia? El cambio inicial en la lesión de los riñones por diabetes es que empiezan a trabajar forzadamente. Eso, si no hacemos exámenes de laboratorio, no lo vamos a detectar. Pero ya en fases un poco más avanzadas empieza la persona a perder proteínas. Esa pérdida de proteínas se traduce muchas veces en retención de líquido. La orina se torna espumosa y es uno de los elementos que muchas veces los pacientes nos refieren. Mire, doctor, voy al baño y parece que le hubiera echado detergente al sanitario por la gran cantidad de espuma que hay. Eso es una forma indirecta de decirnos esa orina está cargada de proteínas. Y ocurre básicamente porque el coladorcito normal de los riñones, por así decirlo, el filtro normal, sus poros se van perdiendo su estructura normal y empiezan a dejar pasar sustancias que no deben dejar pasar. Si los riñones no tuvieran la capacidad de ser altamente selectivos y evitar que todo lo que llega a ellos siga directo, pues en cuestión de horas perderíamos muchísimos elementos. Esa estructura encargada de esa selectividad es la que se daña con la diabetes y es la que permite que vaya goteando, por así decirlo, proteína y nos está traduciendo daño renal por diabetes que puede ser progresivo si no se controla. Ahora, ¿qué deben hacer entonces estas personas que son diabéticas? ¿Qué cuidados deben tener en el riñón? El cuidado fundamental del diabético es el control estricto de su enfermedad. No existe a la fecha un antídoto o un medicamento específico que demos los nefrólogos, por ejemplo, para que el daño renal por diabetes no ocurra. Hay medicación que nos permite precisamente retrasar un poco la evolución de esa enfermedad, pero esa medicación por sí sola es poco lo que puede hacer si no se acompaña de otras medidas como el control estricto del azúcar, reducción de peso, actividad física y una dieta adecuadamente balanceada. Todos esos elementos juntos, asociados a otras cosas como por ejemplo evitar el tabaquismo, pueden redundar en beneficios. El alcohol en cantidades pequeñas puede no generar daño. Obviamente en cantidades más altas va a generar daño no solo a nivel renal, sino también a nivel de otros órganos de la economía, por así decirlo, el hígado principalmente, entre otros. Las comidas dulces ¿perjudican nuestros riñones? Las comidas dulces, sobre todo las que tienen alto contenido de fructosa, que es un tipo de azúcar, pueden predisponer al desarrollo, por ejemplo, de piedras a nivel de los riñones. Hablamos de algunas bebidas carbonatadas altamente azucaradas, por ejemplo. Además, las comidas altamente cargadas en azúcar, por el mecanismo que te expliqué hace un momento, pueden favorecer la deshidratación en algunas personas que no manejen bien esa carga de azúcar y la aparición de infecciones urinarias. Pero además hay que ver que las comidas con alto contenido de azúcar pueden predisponer a obesidad. Y la obesidad no es solo el hecho de ver a la persona un poquitito rellena, es que detrás de esa imagen de una persona con sobrepeso, con obesidad, hay toda una serie de alteraciones hormonales persistentes que van a generar cambios dentro de los riñones en cuanto a la posibilidad de que llegue más o menos sangre o de que se induzcan cambios incluso de tipo cicatrizales a nivel de los riñones. Entonces definitivamente el daño de las comidas azucaradas puede ser directo o puede ser indirecto a través de condicionar otros factores de riesgo como obesidad. Perfecto. Aquellas personas que padecen de presión alta, ¿qué cuidados deben tener? Se aplica el mismo principio de que la hipertensión debe ser adecuadamente controlada para que se protejan todos los órganos, no solo los riñones, la circulación cerebral, la circulación de las piernas, la circulación de la vista y el corazón. Los pacientes hipertensos deben especialmente tener una dieta más restringida en sodio. Ojalá dietas de menos de 2 a 3 gramos de sodio al día. Nuestras dietas occidentales andan alrededor de 6, 9 o hasta 10 gramos de sodio al día, sobre todo si tomamos en cuenta la alta frecuencia con la que la gente consume comidas rápidas, prefabricadas, con mucho, vamos a ver, preservante o aditivo. Entonces, la dieta baja en sodio y el control estricto de la presión es fundamental. ¿Cuánto sería en cucharaditas más o menos esta medida? Tomemos en cuenta que 2 gramos de sodio es el sobrecito de sal que ponen en cualquier restaurante para salar las comidas. Eso es más o menos lo que uno debería consumir diariamente de sodio. Es frecuentísimo ver cómo el salero se vacía muchas veces en una sola comida con 3 o 4 personas. Entonces ahí podemos hacer un cálculo si un salero puede tener perfectamente unos 50 gramos del exceso de sodio que se consume en nuestras dietas. ¿Aquellas personas que padecen de los riñones podrían desarrollar anemia? Sí, correcto. Como mencionaba hace un momento, los riñones no solo se encargan de limpiar la sangre y deshacernos del exceso de líquido y de toxinas, producen hormonas. Hay una hormona que se llama eritropoyetina
y es la encargada de inducir la maduración de las células de la sangre, especialmente de los glóbulos rojos. Cuando los riñones fallan, esa hormona se produce en menor cantidad. Entonces, es frecuente que la gente con enfermedad renal crónica avanzada o insuficiencia renal desarrollen anemia por falta precisamente de esta sustancia. ¿Okay? A eso se suman otros elementos. Ya cuando hay falla renal avanzada, la persona por lo general empieza a perder el apetito, come menos, se nutre peor. Entonces probablemente las reservas de hierro, ácido fólico, vitamina B12 no van a ser las mejores. Y la absorción muchas veces de los alimentos que pueden tener estos nutrientes es también un tanto más deficiente. Entonces, en el abordaje de una persona con enfermedad renal crónica con anemia, nos corresponde a nosotros investigar cómo están sus reservas de hierro y de todos esos elementos, y si son adecuadas, probablemente nos toque iniciarle la suplementación con esa hormona, porque afortunadamente ya la tenemos a disposición desde hace varios años, usualmente de forma inyectada, para tratar de estimular la maduración de los glóbulos rojos y que la anemia desaparezca. En este caso ya los alimentos normales no serían suficientes. Exactamente, y hay una creencia en nuestro medio en general de que todo paciente con anemia tiene que recibir hierro y que tiene que tratarse con hierro. Pues efectivamente hay que corregir la deficiencia de hierro si eso está jugando un papel en la génesis de esa anemia, pero hay muchas otras causas de anemia, y una de las causas de anemia es la enfermedad renal crónica, cuyo manejo es distinto a solo recibir hierro. Implica la aplicación de otros medicamentos que médicamente tienen que ser prescritos. Ahora, estamos hablando de alimentos. ¿Cuáles son aquellos alimentos que nos generarían o nos acumularían más desechos en nuestra sangre que podrían estar afectando nuestros riñones? Ok, en términos generales se recomienda la restricción de sodio, como le dije, de 2 a 3 gramos al día. Los alimentos con alto contenido en fósforo también pueden favorecer la acumulación de sustancias. ¿En fósforo? En fósforo, por ejemplo, le menciono ¿El pescado? El pescado, pero en grandes cantidades. ¿Okay? Si uno tiene una función renal normal, probablemente ese exceso de fósforo sea manejado de manera adecuada por los riñones. En el momento en el que pueda o inicia un defecto en el funcionamiento renal, ya el manejo de todas esas sustancias se vuelve un tanto más difícil y tienden a acumularse. Hay una combinación que en nefrología cada vez es vista con más recelo, y es la combinación de niveles altos de fósforo con niveles altos de calcio, porque favorecen finalmente la calcificación de diversos tejidos, sobre todo de los vasos sanguíneos, y se van obstruyendo. Entonces, el fósforo es terapéuticamente para nosotros nuestro talón de Aquiles. Es muy difícil de manejarlo porque ya en fases avanzadas, por ejemplo, la diálisis no permite hacer un adecuado manejo del fósforo. Es una molécula muy grande que cuesta lavarla a través de la diálisis, por ponerle un ejemplo. Pero en la medida en que tengamos un riñón estable, ese fósforo va a ser adecuadamente manejado. Bebidas de carbonatadas, gaseosas, oscuras, tienen un alto contenido de fósforo. Embutidos. ¿Grasas? Las grasas no de manera directa sobre el riñón, sino de manera indirecta, predisponiendo a obesidad, a diabetes, a intolerancia a la glucosa. Es como puede afectar a los riñones, ¿ok? Pero no porque la grasa directamente nos genere un daño renal específico. Es más que todo por otros mecanismos indirectos que va a generar, digamos, factores de riesgo para que esa persona tenga falla. Ahora, ¿cómo podríamos controlar nosotros entonces eso en nuestra dieta diaria, tanto el fósforo como el sodio? Es importante aprender a leer las etiquetas. Porque la leche, ¿no? La leche. Correcto, pero es importante aprender a leer las etiquetas con todo el contenido nutricional de los alimentos que compramos. Por ejemplo, se dice que si un alimento refiere que tiene más de un 20% de sodio en su composición, probablemente tenga un contenido relativamente alto de sodio, porque a veces no traen la cantidad en gramos, la traen por porcentaje. Entonces tratar de evitar un poco ese tipo de comidas. Igual el nivel de fósforo, nosotros deberíamos estar consumiendo aproximadamente unos 800 miligramos a 1 gramo al día de fósforo en condiciones normales. Por lo menos esa cantidad, para que en la casa quedemos claro ¿cuánto sería en una porción de pescado? Probablemente con una porción de pescado no lleguemos, si acaso, a los 300 o 400 gramos. ¿Dentro de nuestra dieta podríamos incluir entonces comer pescado 3 veces a la semana? Es una buena opción, no es una opción mala. Ok, hablamos de pescado, pero aquellas personas que consumen carne casi a diario... Es que a eso vamos, o sea, el consumo diario de carne de los diversos tipos probablemente te imprime una carga adicional de fósforo. Toma en cuenta también la forma en la que se cocciona, se preparan esos alimentos. Si se le agregan ciertas sustancias para saborizarlos que puedan tener sodio y fósforo, por ejemplo. Entonces, en ese sentido puede ser muy variable el consumo de fósforo, aunque comamos muy parecido por la preparación. Yo siempre le recomiendo a los pacientes en ese sentido la asesoría nutricional. Con un nutricionista que les prepare las porciones y que les diga, mire, puede combinar esto con esto, y si no le gusta el alimento A, lo puede sustituir por el B. Y de esa manera tener una dieta balanceada. Pero definitivamente la asesoría nutricional es importante en esas circunstancias. Doctor, 1.000.000 de gracias por esta charla tan enriquecedora, de verdad que sí. Y bueno, lo más importante, a cuidar nuestros riñones. Muchísimas gracias, doctor. Un placer. De verdad que sí, un placer, Fabio. Pero, continuamos contigo.